Hola, buenas tardes a todos. Un gusto volver a encontrarnos. Para quienes no me conocen, yo soy Marta del Rosario Matera, la secretaria del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro. Esta de hoy es una de estas eh, de estos aportes magníficos que estamos recibiendo a 5 años de la reforma del Código. La de hoy a mi gusto, bueno, más allá de que ustedes saben que a mí me gusta el derecho de familia, pero la de hoy además tiene que ver con temas que han sido materia de una reforma profunda en el Código. De manera que estamos todavía en plena elaboración de criterios jurisprudenciales y doctrinarios, y hay cuestiones que todavía resultan controversiales. Bueno, estos van a ser los temas de hoy. La doctora Molina de Juan va a estar hablándonos sobre estas cuestiones controversiales en materia de uniones convivenciales, y el doctor Ariana sobre la misma cuestión en relación con matrimonio y divorcio. El sistema que vamos a implementar hoy es, en primer término, va a exponer la doctora Molina de Juan. Les pido que ustedes vayan volcando las preguntas que sean para ella. Esta vez les pido que en lo posible no mezclemos, porque de ese modo ella tiene otro compromiso y así puede cumplir con ambas cosas del mejor modo posible. Así que hacemos un intervalo entre una exposición y otra. El doctor Ariana, que es un encanto, ha aceptado esta propuesta. Así que procedo a presentar a la doctora Mariel Molina de Juan. Ella es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Cuyo, profesora titular de Derecho de las Familias también de la Universidad de Cuyo. Ejerce la profesión en la provincia de Mendoza, así que hoy estamos federales. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, directora de la Diplomatura de Posgrado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Sistema de Protección y Abogado del Niño, también de la Universidad de Cuyo de Mendoza. Es docente en la misma universidad en las carreras de doctorado en Derecho, maestría en Gestión Judicial, especialización en Magistratura y Gestión Judicial, y docente de posgrado en la Universidad de Mendoza. Es miembro titular de la sede Mendoza y secretaria del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de Cuyo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es miembro de la subcomisión, o mejor dicho, ha sido miembro de la subcomisión de Derecho de Familia, designada por la Comisión para la elaboración del proyecto de reforma y actualización y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación, o sea que tienen para reprocharle a ella alguna de las reformas. Es presidenta de la comisión organizadora de las 28ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que, si Dios quiere y la pandemia lo permite, se van a realizar el año próximo. Es miembro del Comité Científico de la revista Actualidad Jurídica Iberoamericana de España, y bueno, tiene cantidad de publicaciones cuya lectura les recomiendo fervientemente. Ha dado cursos, ponencias, disertaciones y conferencias tanto en el país como en el extranjero. Así que, bueno, Mariel, la palabra es tuya cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu colaboración con el CASI. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta convocatoria y muchísimas gracias, Marta, por esta cálida presentación. De la misma manera también a Erika, muchas gracias por su paciencia y por su gran capacidad operativa para organizar y gestionar esta posibilidad de encontrarnos, que, como nos estamos prometiendo, por ahora es virtual, pero año 2021 va a ser seguramente con cafecito humeante durante el día y vinito Malbec durante la nochecita, o en algún cóctel que ya hemos puesto
a estacionar en estas barricas que tenemos en Mendoza para esperarlos a compartir estas jornadas nacionales que esperemos se puedan hacer. Bueno, cuando distribuíamos los temas con Carlos, dijimos, bueno, trabajemos cada uno hablando de cuestiones o efectos patrimoniales que ha tenido esta reforma en las relaciones de familia, trabajemos cada uno las diferentes modos o formas de organización familiar. Y, por tanto, como el tema de las uniones convivenciales a mí me moviliza mucho porque, como bien dijo la doctora Matera, hay mucho por decir, hay mucho todavía por definir y por interpretar, me he dedicado a tratar de organizar una presentación que les voy a compartir a ustedes en este momento relacionada con los efectos de las uniones convivenciales. Bien, todos nosotros sabemos que la regulación de las uniones convivenciales era en la Argentina una verdadera necesidad. El derecho no podía seguir dándole la espalda a una realidad que en ese momento, año 2015, que se manejaban las estadísticas y el censo del año 2010, rondaba entre el 30 y el 40% de la gente que vivía en pareja lo hacía en estas formas de organización familiar no institucionalizadas a través del matrimonio. Esto, año 2012-2013, cuando se diseñaban o se trazaban las líneas generales de este magnífico código que hoy estamos, cuyos 5 años hoy estamos celebrando, rondaba estas estadísticas. Miren lo que 3 o 4 años después comenzó a suceder en nuestro país. Este es un dato del diario La Capital de Rosario que titula "Ahora las parejas no aspiran a la eternidad", y dice que en Rosario en el año 2018 se registró la menor cantidad de casamientos del siglo, por supuesto el siglo XXI, y así como bajó el número de casamientos, creció considerablemente el número de uniones civiles y en realidad uniones convivenciales. Fíjense que también dentro de la misma provincia, en la provincia de Santa Fe, las estadísticas del registro civil indican que si bien en el año 2015 el número de matrimonios fue mayor que el de las uniones, luego a partir de ese momento continuó un proceso de declinación en relación con la gente que da el sí ante el registro civil frente a aquella que se presenta a registrar su unión. Pero atenti, esto que me está diciendo este dato se refiere a las uniones convivenciales registradas, que todos ustedes saben que el Código Civil Comercial no solo reconoce efectos a las uniones convivenciales registradas, sino también a todas aquellas que, cumpliendo los estándares del 509 y los requisitos de eficacia del 510, la gente forma, aunque no vaya a pasar por el registro civil a registrarla. Entonces esto nos está dando la pauta de que esta transformación del derecho de las familias contemporáneo asociada a este reconocimiento del pluralismo y el respeto por las diferentes formas de organización familiar está teniendo un gran impacto y es digamos, y las consecuencias de esta forma de vida familiar son muy importantes para los operadores del derecho, no solamente en materia de relaciones familiares. Ayer me ha tocado tratar los temas de participaciones y particiones societarias en la materia de empresa familiar y estamos empezando a ver cómo las relaciones familiares integradas por personas convivientes inciden también en la forma de organizar las consecuencias de, digamos, o la muerte o el cese de estas uniones convivenciales en protocolos de empresa familiar o en pactos de herencia futura. O sea, vemos de qué modo esta nueva forma ha venido a plantarse y expande sus efectos en diferentes temáticas y en diferentes instituciones de nuestro derecho privado constitucionalizado.
Bien, a partir de los pies en la realidad, como nos gusta decir, entonces yo elegí para tratar con ustedes hoy en estos minutos dos grandes ejes de cuestiones controvertidas. La primera tiene que ver con los efectos patrimoniales del cese, donde voy a tratar de repasar rápidamente cuestiones de competencia, que yo sé que ustedes ahí en San Isidro han tenido algunos conflictos al respecto, las cuestiones de la división de los bienes, pactos convivenciales y muerte, como yo recién les decía, el gran signo de pregunta frente a la existencia o subsistencia de la legítima en nuestro derecho sucesorio, y una legítima que, aunque ha sido disminuida considerablemente, porque ustedes saben que se pasó de los 4/5 al tercio cuando la sucesión está integrada por descendientes. Sin embargo, a pesar de esta disminución de la legítima, todavía existe una importante, digamos, dije un tercio, son 2/3, de 4/5 a 2/3. No obstante esto, digo, hay una ampliación o un terreno propicio para poder decidir las consecuencias y regular la transmisión patrimonial de la persona que se muere, que estaba en una situación de convivencia. No obstante eso, sabemos que muchas veces esto no es suficiente y que pueden entrar en tensión lo que se ha pactado cuando, en vida, cuando luego se produce la muerte de un conviviente con los herederos legitimarios de esta persona. Este tema, junto con cuestiones asociadas a la compensación económica, como por ejemplo conflictos a la hora de determinar desde cuándo se computa el plazo de caducidad de la compensación para reclamar o ejercer la acción de compensación económica, cuando se trata justamente de una unión convivencial que ha cesado o que ha sido caracterizada por una relación de violencia de género, o otras cuestiones que están también asociadas a determinar cuando definitivamente ha cesado una unión convivencial, no obstante que por razones de dificultades económicas ambos convivientes o exconvivientes viven bajo el mismo techo. Es decir, cuestiones que ya está ocupándose la jurisprudencia. ¿Se acuerdan cómo se ocupaba la jurisprudencia cuando hablábamos del divorcio por separación de hechos sin voluntad de unirse? Decíamos, ¿cómo se puede probar esta separación de hechos si siguen viviendo en la misma casa separados por un biombo? Bueno, estos casos ya se están dando en las uniones convivenciales y han tenido planteo en los tribunales que han llevado a discutir desde cuándo se tiene que tomar como cese la convivencia para computar el plazo de caducidad, desde que se extinguió el proyecto familiar o desde que se produjo la separación realmente concreta y material y uno se fue a vivir a otra casa. Fíjense qué cantidad de temas que también están involucrados con las cuestiones procesales, y vamos a tratar, al finalizar de este encuentro, de poder precisar algunos criterios de interpretación que la jurisprudencia está marcando. Ahí ustedes tienen marcado en azul aquello de lo cual me voy a ocupar con mayor profundidad, y en violeta son temas que no voy a tener tiempo de trabajar, pero que pueden quedar abiertos al debate posterior. Simplemente se los he marcado como cuestiones que hoy están generando controversia en la jurisprudencia. Otras cuestiones controvertidas, que son las que voy a empezar porque simplemente las voy a mencionar, son las asociadas a los requisitos de eficacia del artículo 510, que muestran algunos grises o algunas, digamos, zonas que pueden generar controversia. Por ejemplo, una de ellas es en cuanto al cómputo del plazo de los 2 años. ¿Y qué pasa cuando el plazo comienza a entrar en tensión con el requisito, por ejemplo, de la monogamia o la singularidad de la unión? Y existía antes
un matrimonio que se divorció en el año 2017 y la unión cesa en el año 2018, pero que había comenzado muchísimo tiempo antes, cuando ese matrimonio estaba separado de hecho. ¿Cómo se pondera entonces, por un lado, la existencia en sí de una unión convivencial que genere consecuencias jurídicas, y por otro lado, cómo se pondera la existencia de este proyecto, a lo mejor durante largos años, pero que configuró una unión convivencial solo por uno o por uno y medio? Y por último, un tema de registración. Hemos comenzado aclarando que la registración no es un requisito para el reconocimiento de los efectos jurídicos. Sin embargo, miren ustedes lo que le pasó a esta gente hace muy poquito tiempo, producto de la pandemia. Este es un caso resuelto por un juzgado federal de La Plata, de Mar del Plata, que tiene una sentencia muy reciente del 26 de agosto de este año. A esta gente los agarró la pandemia separados, él viviendo en Mar del Plata y ella viviendo en Chile. Esta gente en realidad se conoce en Estados Unidos. Cuando comienza este año su proyecto fue radicarse en la Argentina, viajan para el sur, digamos, se vienen de Estados Unidos, ella se va a ver a sus papás en Chile porque es nativa, es chilena, y él se va a Mar del Plata, que es de donde es oriundo. Y pensaban fijar su residencia en Mar del Plata. ¿Cuándo sucede esto? 9 de marzo, 3-4 días antes de que nos cierren las fronteras. Ella queda varada en Chile y él queda en Mar del Plata. Con todo el movimiento que se produjo durante este tiempo, ella no puede ingresar a la Argentina, estaban los gendarmes, por supuesto, cancelados los aviones, los gendarmes en horcones no la dejaron pasar, no la dejaron salir tampoco de Chile, se quedó varada en Chile. Entonces comienzan su peregrinaje para poder reunificarse. ¿Cuál es la primera cuestión que luego de intentar con migraciones, con policía de frontera, bueno, plantean un amparo para que ella la dejen, el amparo tenía dos finalidades, que ella la dejen entrar y que él pueda ir a buscarla en auto hasta aquí el cruce donde ella iba a ingresar al país. No sé si lo iba a hacer por Cardenal Zamore o por aquí por el paso nuestro que es el Cristo Redentor. La Dirección de Migraciones, cuando contesta, dice, no tiene esta gente legitimación activa, porque no están casados y por tanto no puede invocar reagrupamiento familiar, y con la documentación que a mí me acreditaron, no le es suficiente, porque esto no acredita el vínculo convivencial en la República Argentina. ¿Qué documentación? Me preguntaba yo. La documentación la explica claramente el juez que resuelve la causa, diciendo que en realidad ellos no tenían obligación de acreditar documentadamente la existencia de una unión convivencial, porque perfectamente este proyecto de pareja, proyecto de vida en común constituido por una pareja, estaba acreditado con toda la trayectoria que ellos habían justificado de viajes por todo el mundo que habían hecho en conjunto. Fíjense cómo se había flexibilizado la existencia, eso habían pasado, gente asociada a relaciones internacionales, habían pasado los 2 años desde que habían iniciado su convivencia en mayo del año 2018, estiradita, hice un poquito con force, porque el proyecto de vida en común continuaba, pero en definitiva hacía desde marzo que ellos no vivían bajo el mismo techo. Sin embargo, hubo un claro reconocimiento de la existencia de este proyecto de vida en común, y el juez hace lugar al amparo, autoriza a este hombre a viajar y a la señorita a ingresar a la Argentina. Digo, les muestro esto para ver la potencialidad que tiene esta nueva regulación que considera a esta gente que forma estos proyectos de vida también dignas de tutela
en cuanto a la consideración de familia y por tanto digna de tutela a la reunificación familiar. Por tanto, tiene un interés jurídico suficiente para entrar la jurisdicción y pedirle que la autorice a ingresar a la pareja, justamente invocando este derecho a la reunificación familiar. El otro tema que les decía es la cuestión de la singularidad. Singularidad que cuando hay una pareja conformada por uno de los convivientes casados, sabemos que en definitiva no configura una unión convivencial. Algunos decimos se trata de una simple convivencia, una simple unión, otros dicen es una unión de hecho. ¿Esto está desprotegido totalmente por el ordenamiento jurídico? No, porque se sabe que el código muchas veces habla de uniones sin hacer referencia a la unión convivencial y estos requisitos del 510 son requisitos que deben acreditarse para poder invocar los derechos del título tercero. Pero en este caso, justamente lo que quería la ex conviviente que había convivido con un hombre que estaba casado, pero no se había separado separado de hecho, pero no divorciado, y la convivencia duró 18 años, ella invocaba un derecho a una compensación económica. En este caso, el conflicto fue tramitado ante el juez donde tramitó la sucesión, ¿y qué le dijo el juez? Desconocer los derechos nacidos de la convivencia, aquella pareja cuya unión se acreditó que duró aproximadamente 18 años, sería discriminatorio, sobre todo si se considera que ellas han formado una pareja, que esa convivencia configuró un hogar donde la familia vivió y que lo que la mujer estaba reclamando en concepto de compensación económica era que se le atribuya el uso de la vivienda. Y entonces este tribunal declara la inconstitucionalidad de este artículo 510 y hace lugar a la pretensión de la mujer y le atribuye la vivienda por el mismo tiempo que había convivido con este señor. Fíjense cómo flexibilizados o considerados en el caso concreto con base en este diálogo de fuentes, esta visión constitucional convencional que nos trae el plexo del artículo 1 al 3 y que ilumina todo el sistema del derecho de las familias, reconoció entonces el derecho a la vivienda a esta señora. También en cuanto a la cuestión del plazo que vemos que, por ejemplo, ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de Córdoba en un caso que tiene sentencia del año 2018, donde la discusión era la siguiente: esta gente, la unión convivencial había cesado poco tiempo después de entrar en vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, frente a esto, cuando se inicia la acción, uno de los exconvivientes dice: aquí no se aplican las reglas de las uniones convivenciales porque no han pasado los 2 años que me exige el artículo 510 para decir que tengo una unión convivencial. Por tanto, si no se configura este requisito, no tengo unión convivencial. Si no tengo unión convivencial, no hay acción alguna para reclamar el cumplimiento de los efectos de esta situación jurídica. El Tribunal Supremo de Córdoba dice: no me joroben con este asunto. Aquí, aunque no se hayan pasado los 2 años desde la entrada en vigencia del código, hay un proyecto de vida que yo voy a mirar, y este proyecto de vida tiene mucho más de 2 años, por más que estos 2 años se hayan cumplido, o hayan comenzado mucho antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. Es suficiente que hoy yo tenga un reconocimiento de un derecho para proyectar esos efectos hacia el pasado y recuperar todo este proyecto de vida en común y reconocerle así estos efectos. De manera que todas estas tensiones que se establecen entre el plazo de los 2 años y la singularidad están siendo interpretadas por la jurisprudencia de una manera, a mi modo de ver, muy criteriosa, reconociendo la existencia de los proyectos de vida en común y la calidad de familia de esta gente para tutelar estos derechos. Bien, ahora nos vamos a dedicar de lleno al tema que para mí
es el tema más controversial que tiene la cuestión de la regulación de los efectos patrimoniales. Ustedes saben que cuando se sanciona el código, había dos posibilidades. Plan A, decir que la unión convivencial generaba ciertos efectos jurídicos y que establecer como una suerte de régimen patrimonial de las uniones convivenciales, y para no homologarlo o analogarlo al matrimonio, permitir que la gente pueda decir, yo no quiero que se me apliquen esos efectos. Ese era un plan A. Otro plan era, el que efectivamente sucedió, no decir nada en materia de efectos y permitir que la gente pacte, es decir, no establecer un régimen patrimonial y permitir que la gente pacte. Esta fue la opción tomada sin perjuicio de que se estableció como una suerte de núcleo duro, mínimo de orden público, con algunas garantías preconstituidas para no desproteger justamente a los más vulnerables. Ahora bien, en materia de efectos de cese, sabemos que si la gente no ha dicho nada, porque la regla es que yo puedo acordar durante digamos, mi unión convivencial previendo los efectos de una eventual separación, quién se va a quedar con la casa, cómo se van a dividir los bienes, lo puedo hacer mientras está el amor, pero también puedo regular los efectos del cese cuando ya nos separamos. Entonces la regla es que si yo acuerdo estos efectos durante la convivencia o para regular la separación, perfecto, eso es lo que se aplica. Si yo no pacté nada, entonces el artículo da algunas soluciones. Yo ahí le puse cuál sería la regla y cuál la excepción. En realidad, aunque la regla sería que la gente tiene que acordar, lo cierto es que hay muy poca práctica para anticipar formalmente las consecuencias de la extinción de los vínculos familiares. Sabemos que los argentinos, por esta pequeña porción disponible, tenemos muy poca práctica para hacer testamentos y por tanto también son bastante escasos los pactos convivenciales, aunque debo decir que en Mendoza ya hay varios pactos que están inscritos no solo en el registro civil, sino también en el registro correspondiente a los bienes, por ejemplo, en el registro de la propiedad. Pero sabemos que esto en verdad todavía es muy escaso. Si somos conscientes de la gran cantidad de gente que vive en una unión convivencial, vemos que absolutamente la gran mayoría de la gente, yo diría el 99% de la gente, no hace pactos. Sin embargo, existen otras formas de organizar los efectos económicos de su unión que uno lo va viendo poco a poco. ¿Cuáles son estas formas? Una de estas formas es realizar contratos típicos, como datos de inmuebles, contratos de donación, contratos de compra-venta, fideicomisos, sociedades. Todos este tipo de contratos pueden realizarlo tanto los que integran una unión convivencial, o sea, que se dan los requisitos de 509 y 510, como los que no las cumplen con esos requisitos, por ejemplo, porque no cumplen con los plazos o porque hay un impedimento de ligamen, uno de ellos está casado, todos ellos pueden hacer contratos, no tienen ninguna restricción para contratar. Estos contratos producen los efectos de los contratos típicos, sean contratos onerosos o contratos gratuitos. Entonces, al momento de la separación, puede suceder que si se había establecido o estipulado en un comodato que la señora iba a quedar utilizando un determinado inmueble de propiedad del señor, luego el señor inicia una acción para concretar el cumplimiento de la obligación de restituir. Un contrato de locación, un usufructo, un protocolo de empresa familiar. Todo esto es usado por los argentinos
para regular las consecuencias de sus uniones convivenciales. Y también es cierto que hay muchos acuerdos que son tácitos, aunque la norma dice en el 528 que los pactos deben ser inscriptos, estamos hablando de los pactos del 528, pero también es posible que haya ciertos acuerdos, y vamos a ver que vaya si los hay, que la jurisprudencia les reconoce valor a ciertos hechos concluyentes, a ciertas presunciones, para reconocer o dotar de efectos jurídicos y consecuencias patrimoniales también a la división de los bienes producto del cese de esa unión. Entonces, planteado este marco, donde nosotros tenemos como tres tipos de forma de regular los efectos patrimoniales de la unión: el pacto del 528, los contratos típicos o los acuerdos tácitos, lo primero que tengo que ver, abogada, litigante, qué juez me va a escuchar ante este reclamo. Y ahí es donde tenemos algunos conflictos, porque el Código Civil y Comercial me dice, por el 718, que el juez competente es el juez del último domicilio de la unión convivencial o del domicilio del demandado. Claro, me está hablando de competencia territorial, pero si yo tengo un cuerpo normativo que regula las uniones convivenciales, en materia de competencia material, valga la redundancia, ¿a dónde voy? ¿Juzgado de familia o juzgado civil? ¿Qué han dicho los tribunales superiores? Bueno, el Tribunal de Córdoba, en este caso del año 2018, que ya les mencioné, donde hablaba de los plazos, dice que se trata de un tema de familia y que por lo tanto, aunque ellos tienen dividida la competencia para los asuntos patrimoniales, originariamente hubiesen ido a los tribunales civiles, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se terminó la discusión, dice el Tribunal Supremo de Córdoba, y esto es atendido por los tribunales de familia, que son los tribunales especializados. En Mendoza, nosotros, nuestra Suprema Corte ha dicho, en este caso Camacho, el año 2019, que también la competencia es la competencia de los juzgados de familia. Además, nuestra ley procesal específicamente contempla los efectos patrimoniales de las uniones convivenciales dentro de su, digamos, de su desglose de asuntos materiales, de competencia material, por lo tanto, no hay discusión. En Buenos Aires, yo sé que la discusión es mucha, muy rica, muy interesante. Sin embargo, debo contarles que hace muy poquito tiempo, en el caso Olivo, la Suprema de Buenos Aires ha dicho en una acción de restitución, fíjese, una acción netamente civil, que la competencia es la competencia de los tribunales de familia, con fundamento no solo en el 718, sino también en la interpretación del principio de especialidad. Y luego vamos a tratar de dirimir en los minutos que nos quedan cuáles son las vías para estas acciones de división de los bienes. Pensemos en una pareja que convivió durante 10 años, que juntos han hecho mucho esfuerzo, se compró un auto, lo puso a nombre de él, se compró otro auto, se inscribió a nombre de ella, se conformó una SRL, prestadora de servicios de Internet, donde la SRL, el 90% de las cuotas sociales las tiene él y el 10% restante la tiene su mamá. Se compraron bienes muebles, se compró un terrenito para compensar a construir una vivienda y se puso a nombre de él. ¿Cómo divido todo esto? ¿Cómo parto cuando se termina el amor? Bien, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nos parecía que nos íbamos de boca a la división de la sociedad de hecho. ¿Por qué? Porque había una norma que decía que cuando el matrimonio era nulo, por la razón que sea, se aplicaban las normas de la unión, del concubinato, y por tanto se dividían los bienes cuando se probaban los aportes conforme la división de la sociedad de hecho. La jurisprudencia, desde un caso que también se llamaba Olivares,
en el año 1989, con pluma de la maestra Ida Kebenmacher, dijo, miren, para que haya sociedad de hecho, yo tengo que probar los requisitos de la sociedad de hecho, que hubo aportes de ambos, que hubo ánimo de lucro y affectio societatis. Entonces, si yo lo que voy a dividir es una casita, como fue el caso Olivares, no puedo aplicar las normas de la sociedad de hecho y por lo tanto la acción que corresponde no es la de división de sociedad de hecho. Y esta doctrina judicial fue continuada sistemáticamente por el resto, hoy seguida por el resto de los tribunales provinciales e inclusive de los superiores tribunales. Ustedes podrían decirme, bueno, vamos a dividir el condominio porque en definitiva la casa donde se construyó, donde vive esta gente, si bien es un bien que se construyó sobre un terreno que había adquirido este señor, ella también aportó porque sacaron un préstamo hipotecario y pagaron el préstamo entre los dos. Pues yo debo decirles que hay que recordar que esta es una acción, la división de condominio, que presume la existencia de copropiedad registral y por lo tanto durante muchísimo tiempo se ha dicho que si no hay copropiedad registral, la acción de división de condominio no es la que prospera. Entonces uno puede empezar a pensar, bueno, a ver, el bien se compró a nombre de, se puso el terrenito a nombre de él porque la señora estaba casada y en ese momento no se podía divorciar y entonces esto habría sido como una simulación o quizás un mandato oculto, yo le di instrucciones que compre para mí, entonces tengo que ejercer una acción de cumplimiento de mandato, de cumplimiento de contrato. Ríos de tinta se escribieron entre la diferencia entre simulación, porque se puso el bien a nombre de uno y esto encubría un acto que en definitiva no era sincero, o mandato oculto porque el acto era real, pero en definitiva lo que se inscribió a nombre de otro porque yo le di un mandato a mi conviviente para que compre para mí. La jurisprudencia era caótica en este sentido cuando trataba de determinar cuál era la vía adecuada. Y entonces decíamos, bueno, mire, si nada de todo esto que usted yo le estoy ofreciendo le sirve, de una manera u otra, hay un enriquecimiento sin causa para aquel que es dueño del inmueble, que se queda con la propiedad del inmueble, y este enriquecimiento sin causa justifica una acción una acción de carácter personal para reequilibrar esta situación, que no se genere una injusticia, y entonces la persona que reclamaba tenía que probar cuánto efectivamente había aportado para poder obtener el reembolso de aquello en lo cual se había empobrecido y el otro se había enriquecido. Y por último, entonces, decíamos, bueno, en verdad, el verdadero problema que existe acá es que nos falta el reconocimiento jurídico de la existencia de una comunidad de intereses. Esta es una figura que no reguló Vélez y que tampoco trae el Código Civil y Comercial, pero que les quiero mostrar yo, contar en la jurisprudencia que les dejo aquí para que ustedes, compartan y revisen, se la he mandado a Erika, cuáles son las perspectivas que la jurisprudencia está tomando en este sentido y cómo la figura del enriquecimiento sin causa y de la comunidad de intereses están viniendo a salvar las papas, diría yo, de las demandas de división de bienes de la unión convivencial cuando no están verdaderamente bien enfocadas y están fundadas en presupuestos que no se pueden acreditar. Estas distintas vías para poder ejercer acciones de división de bienes que ustedes tienen aquí, yo les dejo aportes de la jurisprudencia para que después ustedes lo revisen. Este es un fallo de la Corte de Buenos Aires que ha dejado huella realmente en su consideración, porque con una visión de género y una visión de
que esto se trata de una clara unidad familiar, dio un salto cualitativo en la interpretación y que dice que no puede, cuando se van a dividir los bienes, asentarse en estereotipos. Y si los bienes están inscritos a nombre del varón, yo tengo que ver qué pasó detrás de eso. Si hubo una colaboración de ambos convivientes, tengo que reconocerle derechos. Esto por un lado. Por otro lado, les dejo también este otro fallo de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, donde habla de la interpretación de la situación jurídica con una perspectiva de género, porque la mujer había había planteado una división de condominio de bienes de los cuales no era titular. Y entonces el tribunal dice, mire, si yo tengo que resolver esto conforme la regla del derecho societario o de los derechos reales, voy a decir rechazo la demanda. Pero aquí tengo que resolverlo con una clara perspectiva de género. Esta mujer fue pareja, madre, cuidadora, colaboradora del esfuerzo común y del proyecto común y hace lugar a un planteo de distribución por 50% de algún modo de los efectos patrimoniales de esa unión convivencial. Ahí ustedes tienen un pantallazo general de esto. Y por último, también hay que tener en cuenta que cuando se ha pactado, en los casos anteriores no hubo pacto, la jurisprudencia decidió, miren, por razones de equidad, por razones de perspectiva de género, yo debo reconocer derechos económicos a esta mujer. Y en cuanto a los efectos de aquellos acuerdos que sí se hacen para partir los bienes, les dejo, y que se los compartí también en el material, para que lean la decisión que toma el 20 de octubre del año 2020, este fallo no está firme, una Cámara de Apelación, no sé si está firme, en verdad, por la fecha, que nulifica un pacto donde la mujer se obligaba a pagar una determinada suma de dinero al hombre por división justamente patrimonial de una unión convivencial, y el tribunal, con fundamento en la violencia de género ejercida por este señor durante la unión y durante todo el tiempo posterior, nulifica ese acuerdo. Es decir, lo interesante de este fallo es que, aunque la unión cesó en el año 2008, aplica las reglas del Código Civil para el fondo, pero para el proceso aplica las reglas del Código Civil y Comercial. Léanlo porque es un fallo muy interesante para aprender una visión de género muy enriquecedora, ¿no? Y este otro también de Corrientes, bueno, no me voy a detener ya por razones de tiempo, pero lo tienen ustedes en el material, donde se ponderan cómo interpretar ese pacto de disolución de la unión convivencial, y este fue un caso muy particular, porque en este pacto ellos acuerdan que el inmueble donde vivían se va a poner a nombre de la hija. Y ese acuerdo no se hace por escritura pública. Ustedes saben que todos aquellos actos de disposición o transferencia de bienes inmuebles deben hacerse por escritura pública. No se hace por escritura pública, sin embargo, con fundamento justamente en las reglas del Código Civil y Comercial y una interpretación dinámica, confirma la validez de esa cláusula. Entonces, cerrando, criterios de interpretación. Los tribunales no aplican las reglas de la comunidad de ganancias para dividir los bienes de la unión, derivados de la unión convivencial. Sin embargo, reconoce que son una forma de vida familiar y por tanto que pueden existir comunidades de intereses, y de esta manera es como se deben interpretar estas relaciones que pueden de otra manera reflejar una vulneración de derechos cuando la mujer ha cumplido un determinado rol dentro de esa familia, asentado en estereotipos patriarcales y por tanto, por ejemplo, no tiene bienes inscritos a su nombre. Esta perspectiva, digamos, también está muy asociada a las reglas de la equidad. Otra de las cosas que les quiero aclarar, que la jurisprudencia está prestando mucha atención
al asesoramiento jurídico independiente de los acuerdos, de los contratos, de los pactos. Por tanto, es importante este consentimiento informado que surja claramente tanto de los pactos como de los contratos que puedan celebrar los convivientes, si yo luego quiero garantizar la eficacia, por un lado, por supuesto, la validez, que se acredite, que no se me venga a acreditar que esto está viciado, hubo un vicio de la voluntad, por ejemplo, un error o una intimidación, y por tanto es muy importante, haciendo defensa del gremio, el asesoramiento jurídico independiente para garantizar la eficacia de estos pactos. Cierro aquí para quedar a disposición de ustedes para alguna pregunta, con esta frase tan significativa de Tolstoy, cuando dice: las familias felices son todas iguales, pero las infelices, esas que le tocan a todos ustedes y a todos nosotros atender nuestros estudios, gestionar sus conflictos familiares, lo son cada una a su manera. Por eso necesitamos mente amplia para poder ver cómo encuadramos este conflicto y cuál va a ser la mejor estrategia jurídica que podemos ofrecerle. Y me voy otra vez invitándolos 14, 15, 16 de octubre del año 2021 a Mendoza. Mendoza en primavera es preciosa y los vamos a estar esperando para darnos ese abrazo que hoy no nos podemos dar así caliente, digamos, y emotivo. Bueno, pero por suerte tenemos esta posibilidad de encontrarnos aunque sea a la distancia. Bueno, muchas gracias. Sé que fui rápido, pero lo que quería era dejarle algunos tips que pueden profundizarlos en el material que acompañé. Mariel, muchísimas gracias. La verdad, un placer escucharte. Yo tengo una pregunta, en el chat no han volcado ninguna, pero ha sido un tema que fue debatido en otro curso, y es si consideras que es válida o no una renuncia o un eventual pedido de compensación económica hecha en un pacto de convivencia. Bueno, la respuesta es la siguiente. Sé que es un tema difícil, sé que estoy en minoría en mi posición o casi absolutamente en soledad, pero yo sí considero que en principio no es nula, salvo por supuesto que se den las hipótesis de vicio de la voluntad. ¿Por qué? Primero, porque la unión convivencial se puede pactar, rige la autonomía personal y se puede pactar tanto la fijación de una compensación económica que puede, a lo mejor, con el paso del tiempo, ser demasiado gravosa para quien la va a pagar. De la misma manera, o sea, yo puedo pactar una compensación económica y puedo pactar una renuncia. ¿Con qué requisitos? Que no se viole la igualdad. Por tanto, si se pacta la renuncia debe ser recíproca. Que no haya que haya el correspondiente asesoramiento jurídico y por lo tanto que el consentimiento sea informado. Y esa renuncia válida, porque no hubo una afectación al vicio de la voluntad, será eficaz si luego no ha acontecido alguna situación imprevisible que pueda ser de tal entidad que no haya podido ser realmente prevista o ponderada en el momento en que se firmó y que produzca un perjuicio significativo a alguno de los convivientes. Entonces, para redondear la idea, en principio es válida, acto jurídico, que se den todos los requisitos del acto jurídico, y es eficaz también en principio si no ha surgido alguna situación imprevisible e inevitable. ¿Y por qué yo dije, yo puedo pactar que le voy a pagar a mi conviviente una compensación económica si se produce el cese de la unión de $1 millón? Pero resulta que luego vino pandemia y blue, gris, no sé qué sé yo, lo que tenemos hoy. Y ese $1 millón a mí se me hace realmente imposible conseguirlo. Esta es una situación de imprevisión y quizá
también esto me lleva a que yo lo pueda revisar. Por tanto, de la misma manera que si yo pacté una renuncia y luego tengo una circunstancia que me haya sido imprevisible, por ejemplo, una situación de enfermedad que no me ha permitido poder continuar con mi actividad económica, un quebranto tan significativo que no me ha, digamos, me coloca en una situación de grave perjuicio por esta renuncia, sí puedo quizás invocar la teoría de la imprevisión, es decir, el 1091. Yo reconozco que esto, y lo digo, sé que hay muchas colegas, por ejemplo, la doctora Marisa Herrera, que ella considera que es irrenunciable, sostiene que integra el núcleo duro de las uniones convivenciales y la compensación económica. Para mí no, porque no está dentro de aquello que no se puede pactar en contra. A mi modo de ver, la autonomía personal de quienes integran una unión convivencial habilita a estas decisiones. Pero sí, Mariel, en mi función no corresponde que yo emita ninguna opinión y normalmente no lo hago. Pero como no tenemos muchas preguntas, me voy a tomar la libertad de hacerlo porque me diste la impresión de sentirte muy sola y yo estoy completamente de acuerdo con vos. Así que, por lo que valga mi opinión, que bastante. que creo que hay determinadas circunstancias en que no habría ningún inconveniente. Por ejemplo, si lo que se está pactando es una especie de régimen de ganancialidad, que perfectamente se puede pactar y que bien podría, en ese caso, decirse, bueno, había una razón para esa renuncia, si no es un acto abusivo. O sea que creo que, bueno, en algún momento lo podremos conversar más ampliamente. Y por ahí podemos escribir un artículo juntas para defender Por nuestra ejemplo. minoría de adultos. Yo tengo experiencia en mi estudio jurídico donde hay parejas donde la mujer, por supuesto que esto no es la generalidad de los casos, ¿no? Pero hay parejas donde la mujer tiene un desarrollo económico muy importante y el hombre tiene un desarrollo económico tremendamente importante con muchísimo dinero y muchas empresas. Entonces, me vienen a ver y me dicen, nosotros queremos convivir, pero yo quiero garantizarle a él que no voy a tocar nada de lo que corresponde a sus hijos, que tiene como 6 o 7, y yo no necesito nada de él. Entonces yo quiero darle esta seguridad. ¿Puedo hacer este pacto? Y yo le dije que sí, asesoramiento jurídico independiente, consentimiento informado, cada uno con su abogado, y vamos para adelante, y Dios me ayude. Sí, esto llega a la justicia. Pero bueno, yo creo, estoy convencida de que en este caso puntual, sí que fue perfectamente válida su renuncia. Bueno, el tema evidentemente sí da para debate porque a raíz de esto que te he planteado, por ejemplo, la doctora Giberti plantea que es difícil pactar algo así si uno no sabe qué es lo que va a surgir cuando te separas. Bueno, esto evidentemente es esta cuestión de la imprevisión de la que hablabas. Y por supuesto que las circunstancias pueden cambiar. Así que bueno, tenemos la opinión en contra de la doctora Giberti. Y luego tenemos una pregunta que acaba de ingresar de la doctora Soria, que nos dice si la jurisprudencia ha sido justa y equitativa en cuanto a lo relacionado a los hijos y visitas, no solo en lo material o económico, o este aspecto no se ha visto afectado con las uniones convivenciales y sus posteriores disoluciones. Y te prometo que es lo último porque ya estamos casi en las 7. No te preocupes, no te preocupes. En todo caso, yo atiendo esto, después si queda algo más me conecto y voy a estar acá para el cierre acompañando a la doctora Ariana. Mira, el tema de los hijos es un tema que no tiene nada que ver con la forma de vida familiar, es exactamente igual de difícil,
tanto para los papás que integraron un matrimonio como para aquellos papás que no lo han integrado, convivan, unión convivencial o no convivencial. O sea, la ley dice que no hay diferencia alguna en el tratamiento y yo no he observado diferencia alguna en cuanto al abordaje de las cuestiones relativas al régimen de la responsabilidad parental. Ahora, este tema del régimen compartido de la responsabilidad parental y el cuidado de los hijos hoy es una bomba de tiempo. No sé cómo les estará yendo a ustedes en San Isidro. Yo sigo mucho la jurisprudencia de ustedes, porque tienen muy buenos jueces y aprendo muchísimo. Se ve que hay también buenos abogados porque son bastante incisivos y en verdad como a mi maestra Aida siempre le dice que en realidad para que haya buenos jueces tiene que haber buenos abogados, porque son los que verdaderamente son creativos y hacen estudiar al juez. Pero lo que yo creo que el tema del régimen de comunicación y las cuestiones derivadas de la responsabilidad parental hoy, en materia pandemia o no pandemia, son un verdadero problema que, aunque el ejercicio de la responsabilidad parental compartido ha querido resolver, se siguen colando conflictos entre los adultos que toman a los niños como rehenes y yo la verdad que creo que esto está siendo muy difícil, pero entiendo que no hay diferencia entre gente que está casada y que no está casada. Todos en la misma bolsa y con todos transpiramos para ver cómo logramos evitar situaciones de injusticia. ¿Qué tengo ahí algo más a ver para contestar? Bueno. Sí, hay una pregunta, bueno, si querés la contestás ahora, según el tiempo que tengas. Dale, porque todavía no me entra la Dice, llamada. ¿cómo puede probar una mujer los gastos dinerarios que realizó para construir un pequeño departamento en el terreno de su ex conviviente, siendo que el terreno pertenece a la madre de este y la mujer, ahora ex conviviente, no tiene recibos de pagos a los albañiles ni de los corralones de construcción? Bueno, este es el típico caso es más, es el caso de la Corte de Mendoza. ¿Qué te diría? Primero, si yo no tengo los recibos no tengo recibos de nada, porque muchas veces también, no solo que se pierden, sino que la gente además compra sin factura, lo que se está interpretando es que si la mujer tenía ingresos, a ver, hay dos cuestiones. Una, probar que la mujer también tenía ingresos. Y no puede ser que los ingresos de la mujer hayan sido para sostener a la familia y los ingresos del hombre para capitalizarse. Eso lo dijo la Cámara de Apelaciones de San Rafael en el caso Lusuriaga del año 2016, que te lo mando si lo querés. Es decir, no corresponde al orden natural de las cosas que si la mujer tenía ingresos y esos ingresos no los puedo probar que fueron directamente a la construcción de ese inmueble, pensar que lo que ella ganaba era para sostener el hogar y los hijos, lo que él ganaba era para pagarle a los albañiles o al corralón. Y entonces, con base en esto, desarrolla la teoría de la comunidad de intereses y hace lugar al reparto por mitades. Este es un argumento central. Otro argumento central es justamente perspectiva de género y en la consideración de esfuerzos familiares compartidos. Creo que tenés esto como 3 argumentos y no podés probar de otra manera, además de los testigos. Bueno, muchas gracias, Mariel. Bueno, ahí yo me desconecto un ratitín y ya me conecto de nuevo, así seguimos con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y siento informarte que no va a ser la última vez que participes en el Instituto de Derecho Civil. Te vamos a volver a convocar. Yo estaré feliz. Ojalá que pueda hacer face to face para verles la cara y saber si me están entendiendo, si no se me durmieron, si están ahí, si alguien tiene algo para contar, porque esto de la virtualidad hace que nos sea más difícil sentir la emoción de lo que estamos... Del contacto. Del contacto, ¿no? Pero bueno, hay una jujeña. Ahí hay una jujeña que está además aclarando que ella es de Jujuy y te manda saludos. Ah, bueno, me conecto un segundito y ya vuelvo. Ok, bueno, están por supuesto las felicitaciones.
Tengo que presentar ahora al doctor Carlos Ariana. A mí me comprenden las generales de la ley con el doctor Ariana porque lo quiero mucho y lo respeto mucho. Voy a leer el brevísimo currículum que mandó. No lo crean, no es cierto, es mucho más grande, mucho más largo, mucho más importante, pero voy a limitarme a lo que él mandó. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia también por la Facultad de Derecho de la UBA, profesor titular regular de Familia y Sucesiones de la UBA, profesor de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la UBA, autor de diversos, muchísimos, artículos de la materia y miembro de la Comisión Académica de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la UBA. Y yo voy a agregar, y esto corre por mi cuenta, que al menos en los tribunales de la ciudad, de la capital, que son en los que conozco y en los que he trabajado, es uno de los profesionales más respetados por la seriedad con que encara su trabajo, por la ética con que trabaja, y estos son valores que para todos nosotros tienen que ser destacados. Uno no puede decirlo de quienes no ha conocido. En el caso del doctor Ariana lo conozco hace muchísimos años, lo he visto trabajar y les aseguro que esta es la opinión unánime. Jamás en 30 años o más he escuchado una sola persona que dijera que no había tenido un comportamiento impecable, desde lo jurídico y desde las condiciones personales. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, Y buenas cuando quieras, tardes. la palabra es tuya. Gracias. Yo te agradezco muchísimo tus palabras. La verdad que proviniendo de una jueza, una ahora ex jueza de los juzgados de la Cámara Nacional, es para mí la verdad que de los mejores reconocimientos, que es lo que la vida importa, digamos. En definitiva, cómo a uno lo valoran por su trabajo. Yo soy, como la mayoría de ustedes, un abogado litigante y además una persona interesada en los temas de familia y de sucesiones. La verdad que después de escuchar a Mariel, siempre excelente, y de ver sus estadísticas, digo, la pucha, ahora me tocó hablar de una institución en declinación, que es el matrimonio, digamos, ¿no? Después de ver esas estadísticas donde ya algo presumía, yo tenía otras estadísticas, ustedes saben que el último censo de la Argentina fue en el 2010, y hoy no tenemos, la verdad que habría que hacer un nuevo censo, quedó postergado, que va a dar muchas novedades. En ese censo del 2010 ya había un incremento de las llamadas uniones de hecho, no teníamos la regulación todavía de las uniones convivenciales, y para que ustedes se den una idea, yo lo recuerdo con la cifra aproximada, esas uniones de hecho estaban muy enraizadas con los problemas de pobreza, porque las provincias como Chaco y Formosa, por ejemplo, tenían un 50% de uniones de hecho. Para que ustedes se den una idea de, digamos, la envergadura de las uniones de hecho y que estaban de alguna manera desprotegidas, como decía Mariel, y que el código ha venido a regular, donde uno podrá discutir matices, es decir, a algunos les gustaría que hubiera regulado un poco más y a otros les hubiera gustado que regulara un poco menos, pero que había una necesidad de regularlas es indudable. Ese tipo de uniones que se registran en provincias están enraizadas en un tema que está muy vinculado digamos, a los sectores de vulnerabilidad. Después hay otra unión convivencial que, como decía Elizabeth Gelin, una de las mejores sociólogas argentinas, está en lo que llamábamos la unión cultural, ese que dice yo no quiero casarme, es una decisión de otro tipo. Pero como la ley no puede discriminar unas y otras, debió hacer alguna regulación. Pero bueno, dejando de lado el tema de las uniones convivenciales, que lo ha hablado perfectamente Mariel, yo voy a entrar en el tema de la otra institución, el matrimonio, que está obviamente mucho más regulado. En primer lugar, parto de la frase que dejó pendiente, con esa frase de Tolstoy, de las familias felices, y yo recuerdo que Díaz Picasso, un gran catedrático español,
autor de un libro escribió muchísimo, ustedes lo recordarán por la doctrina de los propios actos, básicamente. Pero él escribió en ocasión de la reforma de la ley española de 1881, un pequeño libro que se llamaba Familia y Derecho. Y en ese libro, Familia y Derecho, él decía una gran verdad. El derecho de familia tiene normas de organización y normas que tienden a resolver conflictos, ¿verdad? Es decir, normas de organización, ¿en qué sentido? Normas que nos dicen a qué edad podemos casarnos, con quién no podemos casarnos, la edad mínima, etc. Esas normas a las familias les toca, aunque no tengan conflictos, porque son normas que organizan las relaciones familiares. Pero después están las normas tendientes a resolver cuando la familia entra en conflicto. Y ese aspecto del derecho, hay que decir la verdad, en ese sentido, cuando el derecho entró en la familia, hay infelicidad. Porque lo mejor que le puede pasar a la familia es que en ese sentido el derecho no entre. Es decir, es cierto que la ausencia de conflicto es imposible, pero cuanto menos conflicto tenga la familia o tenga el matrimonio y menos entre el derecho, seguramente van a ser más felices. ¿Por qué? Muy simple, porque el derecho tiene, digamos, recursos limitados. Es la sentencia, por más buena voluntad, por más interdisciplina, hay forma, el derecho es un sistema donde te culmina en una sentencia. Lo mejor sería el acuerdo, pero la sentencia a veces se puede cumplir, otras veces las partes no la cumplen, y esto es muy difícil a veces de resolver. Dejado de lado esto, yo voy a centrarme, no puedo hablar obviamente de todo el sistema de la reforma, que como dijo Marta, esta en el área de las relaciones familiares ha sido un cambio copernicano. Si ustedes toman en cuenta hoy la regulación del matrimonio y del divorcio, francamente hemos tenido un cambio sideral. Ahora, hay un tema. Hay una gran relación entre el cambio social y el derecho. Por lo pronto, los factores de cambio de las personas, cómo se produce el cambio social tiene sus propios factores genéticos de cambio. Posiblemente ese es un tema más de la sociología y de la antropología. ¿Por qué cambian las costumbres? Si son en función de cambio de valores, de relaciones económicas, culturales, etc. Esto va modificando las conductas de las personas. Entonces, la ley, en un sistema como el nuestro, que es un sistema codificado, normalmente recoge después que se produjo el cambio social. Es decir, hay un cambio social y el derecho después puede reconocer o no ese cambio social. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si la sociedad cambia y la ley no cambia, la ley es una rémora para el cambio social, o el cambio social encuentra ahí una valla. Cuando la ley refleja a posteriori siempre ese cambio social, se puede hablar, lo que Kelsen decía, de la eficacia de la norma, es decir, porque espontáneamente la norma no genera conflicto porque es aceptada. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a que hemos hecho un cambio radical con el divorcio, donde hoy el divorcio no hay necesidad de expresar ninguna causa, se puede pedir unilateralmente, etcétera, etcétera, la verdad, a 5 años del Código Civil, esto ha sido aceptado por la sociedad, por los litigantes, y no ha generado conflicto. ¿Por qué? Y porque yo creo que esto es un cambio que ya estaba en la sociedad, donde se veía con gran disfavor el divorcio contradictorio. Si ustedes toman, simplemente para hacer una hipótesis, antes de la reforma del 2015, las estadísticas, yo conozco las de la Cámara Nacional Civil, pero ustedes pueden recoger de cualquier provincia, del universo de divorcios en la Argentina, en el ámbito de la capital federal, el 90% eran divorcios por mutuo acuerdo o separación de hecho acordada. El 10% eran divorcios contradictorios, iniciados como contradictorios, pero que ¿cuántos llegaban a sentencia? Muy pocos, poquísimos. Entonces, ahí tienen ustedes que había, digamos, ya un cambio en la sociedad. Y esta ley, este Código Civil, de alguna manera es eficaz porque no ha habido una reacción adversa ni de la jurisprudencia, ni de los operadores del derecho, ni de los usuarios del sistema. Es decir, me parece que ha sido una reforma eficaz en ese sentido. Pero por supuesto, así como Mariel señaló varias cuestiones controversiales,
en materia de uniones convivenciales, también se van a plantear, no tanto obviamente con el divorcio. El divorcio no ha generado muchos conflictos, más allá de algunas cuestiones iniciales, si había que dar traslados, por qué plazo, en fin, cuestiones que hoy son menores, digamos, y en general la jurisprudencia los ha ajustado. Pero me parece que lo que el derecho nunca va a poder solucionar, es decir, que alguien pueda pedir un divorcio sin expresión de causas, es decir, poner el acento no en la causa del divorcio, donde al derecho ya no le interesa por qué la gente se divorcie, pero lo que nunca va a dejar de poner la atención al derecho es en las consecuencias del divorcio. Y entonces no hay forma de evitar nunca los conflictos, en todos los órdenes, patrimoniales, personales, cuidado personal, alimentos, etcétera, etcétera. Yo voy a tratar, como el tiempo apremia, voy a tratar de acotar un poco mi charla, porque quiero hablar de algo más concreto para que a ustedes les pueda resultar beneficioso. Me voy a referir a algunos aspectos vinculados con el convenio regulador del divorcio y la posibilidad de cambiar o modificar los acuerdos y cómo impacta esto. Digo esto porque si nosotros, digamos, vemos lo que dice el artículo 440 del Código Civil y Comercial, dice que el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. Por supuesto que Mariel, en esto, en alguna manera, cuando habló de la compensación, si bien en la unión convivencial, cuando le preguntaron de la renuncia y la posibilidad de que ocurran hechos sobrevivientes, etcétera, etcétera, de alguna manera, digamos, estaba previendo, si bien lo decía con respecto a la renuncia, esto podría aplicarse también a una modificación de las condiciones pactadas o fijadas en una sentencia a través de la ocurrencia de hechos sobrevivientes. Vamos a separar dos aspectos de este problema. Uno es el vinculado con el régimen de alimentos, el régimen comunicacional, cuidado personal y vivienda. Porque estos acuerdos siempre son mutables. Y esto nadie lo discutió nunca, ni con el Código Civil, ni con el Código Civil y Comercial. Es decir, estos convenios siempre pueden ser revisados. En la medida que se modifiquen las circunstancias de hecho que fueron tenidas en miras al momento de celebrarse, en materia alimentaria, en materia de cuidado personal, en materia de atribución de la vivienda, siempre son modificables. De hecho, las sentencias nunca hacen cosa juzgada en sentido, digamos, de fondo, sino puramente formal. Siempre pueden modificar. ¿Dónde está el problema con esta previsión del artículo 440 y que genera mayores discusiones? Bueno, sin duda para mí, para muchos autores, no para mí, el problema está justamente con la compensación económica, la posibilidad de modificarla o no, de lo pactado, de lo fijado en una sentencia, y sobre el régimen, sobre acuerdos sobre la comunidad, la liquidación del régimen de comunidad de ganancias. Es decir, los acuerdos que se celebren en estos dos aspectos. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros no podemos mirar con los mismos ojos ni con la misma intensidad la mutabilidad o revisión o modificación de un acuerdo de alimentos, de régimen de comunicación, de vivienda o de cuidado personal, que un acuerdo vinculado a la compensación económica o a un acuerdo vinculado a la liquidación de la comunidad de ganancias. Me refiero, obviamente, al régimen de comunidad de ganancias porque es el régimen que generalmente va a generar conflictos, en el sentido de que hay que liquidar bienes comunes, establecer recompensas, etcétera, etcétera. No descarto, pero es mucho menor el conflicto, que en un régimen de separación de bienes también puede haber conflictos. Son mucho menores, pero puede haber créditos impagos entre los cónyuges, porque no están prohibidos los contratos entre cónyuges, digamos que se casaron bajo. Entonces, puede haber créditos pendientes, puede haber pagos de contribución que fija el 455, que en realidad le hubiera correspondido a ambos porque los recursos eran equivalentes y quedaron impagos y podría alguien reclamar al otro la contribución si no lo hizo durante la unión. Es decir, estos dos aspectos generan problemas. ¿Por qué? Miren, en primer lugar vamos a hablar de la compensación económica. Con respecto a la compensación económica, hay básicamente, digamos, dos grandes posiciones, después hay matices. Para algunos,
no hay posibilidad de revisar el pacto de convención, donde se celebró la compensación económica. Que una vez celebrado, este pacto no se puede alterar de ninguna manera, tiene una estructura puramente patrimonial, refleja el desequilibrio ocurrido al momento del divorcio y ya cuantificado en ese momento. Obviamente quiero aclarar, hablo de revisión cuando se trata de una compensación económica de pagos periódicos, o un usufructo que va a durar en el tiempo, porque la compensación económica pactada y pagada en efectivo no genera ningún conflicto, ¿verdad? El problema es aquellos convenios que se han celebrado de compensación económica que se van a devengar con el tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si ocurren circunstancias extraordinarias o que, como dice el 440, si la situación se ha modificado sustancialmente? Este criterio de que no son modificables nunca los convenios de compensación económica ha tenido, de alguna manera, Mariel hablaba de las próximas jornadas, en las jornadas nacionales de derecho civil del 2017 que se celebraron en, bueno, se me fue de la memoria, creo que era en La Plata, no me acuerdo si alguien, sí, Marta, ¿no? La Plata era, ¿no? Ahí por mayoría se decidió que no corresponde ni de lege lata ni de lege ferenda la revisión de las compensaciones económicas. Es decir, esta posición es, diríamos, un tanto extrema, es decir, no permite bajo ninguna circunstancia modificar el pacto de la compensación económica. Por supuesto, hay otra posición más flexible que dicen que son revisables estas compensaciones cuando implican pagos periódicos, usufructos, etcétera, etcétera, porque lo contrario, esto podría llegar a resultados injustos, enriquecimientos sin causa, en fin, diversos ataques a la equidad, si ustedes quieren. Yo les voy a dar mi opinión. A mí me parece que sostener que nunca es revisable el convenio de compensación económica, digamos, en el sistema jurídico nuestro, no puede aceptarse así nomás, no puede aceptarse sin más. Es decir, yo lo que pienso es que si aún pensáramos que este artículo 440, cuando habla de revisar la decisión judicial o el convenio, si se alteraron sustancialmente, hay autores que le dicen, mire, pero esto se aplica al alimento, se aplica nada más que al régimen, no puede aplicarse a una compensación porque esto se trata de intereses propios de los cónyuges, de personas mayores y capaces, y si pactaron eso, no se puede modificar. Ahora, yo me pregunto, en el fondo, un convenio de compensación económica, sea que lo hayamos celebrado dentro de un convenio regulador o fuera de un convenio regulador, porque nada impediría pactarlo luego de la sentencia, si se pactara y no lo hayan sometido a la regulación, a la homologación judicial, es un contrato. Sostener que no se puede modificar esto tampoco implicaría que no se pueden modificar los contratos, y esto no es cierto. Es decir, aun cuando no querramos apelar al 440, apliquemos las reglas generales de los contratos. Y si aplicamos las reglas de los contratos, bueno, señores, puede alterarse las condiciones del contrato. Las bases del contrato. Hay un artículo ahora expreso en el Código Civil, creo que es el 955, si alguien lo busca, yo ahora no lo tengo a mano el código, ¿verdad? Que habla de la alteración de las bases del contrato. Existe la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Fíjense en la pandemia, lo que puede ocurrir. ¿Cómo podemos decir que no pueden ser modificados? Imagínense que, como señalaba Mariel, decía, se comprometió ante la pandemia a pagar $1 millón. Y vamos a suponer que se comprometió en un acuerdo de compensación económica a pagar, qué sé yo, vamos, una familia rica, ¿no? Ya que ella habló de $1 millón, ella se comprometió a pagar $10.000 por mes durante 10 meses, suponer. Y lo agarró la pandemia. Bueno, lo agarró la pandemia, con la pandemia sola no hacemos nada, ¿no? Porque tenemos que probar que la pandemia lo afectó a él, porque algunos se enriquecieron con la pandemia. No le fue mal, fue mucho mejor. Pero entonces, si a la persona le agarró una pandemia y no puede generar ingresos, ¿cómo no se puede revisar ese contrato? Es decir, para decirlo de algún modo sencillo, yo creo que hay que tener un criterio, digamos, que la modificación del convenio de compensación económica
debe ser con criterio restrictivo, no me cabe duda. Yo no puedo someter al convenio de compensación económica como lo mismo que un alimento, y lo voy a hacer mutar porque el beneficiario cobró una herencia y resulta que se lo voy a hacer cesar, o cuando se empobreció, digamos, el deudor, porque no es el mismo criterio de mutabilidad de los alimentos, pero sostener que en ningún caso pueden ser revisados, me parece que esto no admite mucha discusión. Podrán ser revisados excepcionalmente, y si no les gusta aplicar esta modificación sustancial de que habla el 440, no cabe otra cosa que recurrir a las reglas, a los vicios de los contratos. Fíjense, mire, estaba mirando que hay algunas cuestiones novedosas en el Código Civil en materia contractual. Fíjense ustedes, hoy el Código permite la suspensión del cumplimiento en el artículo 1031. Y por lo tanto, si en tema de pandemia no puede pagar, esto no quiere decir que el caso fortuito le permita resolver el contrato, pero sí atenuarlo, sí revisarlo, sí el juez puede establecer plazos, puede modificar, ¿verdad? Es decir, la regla de los contratos se tiene que aplicar inexorablemente al convenio de compensación económica. Esto entonces con respecto a la compensación económica. Con respecto al convenio de liquidación de la comunidad, esto, digamos, yo creo que también hay que tener, por supuesto, el mismo criterio restrictivo. En primer lugar, tengan en cuenta algo que es muy importante. Los convenios de partición de la comunidad de ganancias son, digamos, es un contrato también. En principio, regido, es decir, por supuesto, cuando la partición es judicial, además de un acto jurídico, implican actos procesales, por supuesto. Pero vamos a hablar del convenio de partición, que es un contrato. Estos convenios, ¿verdad?, por aplicación, por el reenvío que hace el artículo 500 del Código Civil y Comercial a las normas del proceso sucesorio, ¿verdad?, son mayores y capaces, dice, en materia de partición de herencia, los herederos, ahora leemos los cónyuges o excónyuges, podrán realizar la partición del modo y forma que juzguen conveniente. Artículo de la regla de sucesiones que no es exacta, no es cualquier forma. Cualquier forma no, porque el instrumento privado no sirve en el sentido de que después necesitamos, en ese caso, lo que llamaría la partición mixta, presentar el escrito ante el juez del trámite del divorcio para que homologue e inscriba los bienes. Puede ser extrajudicial a través de la escritura pública o a través de lo que llamamos partición mixta. La judicial la reservamos para el caso de que no haya acuerdo. Entonces, estos acuerdos, en principio, tampoco pueden ser mutables. Obviamente, ¿por qué? Porque el consentimiento libre de ambos cónyuges capaces hace que ese convenio sea enteramente válido, aun cuando no haya tenido ingresos judiciales y que la partición se haya hecho extrajudicialmente. Y hay que tener en cuenta otra cosa. La homologación judicial, el convenio es válido desde que se firma. El convenio de compensación económica, la homologación, la eventual homologación, no hace a la esencia, a la validez del acuerdo. Hará para otorgarle firmeza y ejecutabilidad, en ese caso, pero el convenio es válido como tal desde el momento que se firmó. Es cierto que en materia de familia, la homologación, la facultad de homologar, muchas veces excede, evidentemente, en la facultad de controlar solamente los requisitos extrínsecos de la homologación, capacidad de las partes, etc. ¿Por qué? Bueno, porque el 438, que si no me equivoco, permite al juez no homologar los acuerdos si hay un daño a los intereses, a los integrantes del grupo familiar, así que perjudica de modo manifiesto. Es decir, el sistema legal le da al juez de familia un plus en la homologación. Pero este plus, yo creo que hay que entenderlo bien. Este artículo, este párrafo del artículo 438, hay que entenderlo en el sentido de que esta función judicial es de mucha intensidad con relación a los hijos, es decir, cuidado personal, alimentos, régimen de comunicación o vivienda. Pero tiene que interpretarse muy restrictivamente con respecto a los acuerdos de liquidación de la comunidad
y de la compensación económica, porque ahí está, en los primeros no actúan los cónyuges por derecho propio, están representando intereses de personas más vulnerables, que son los hijos, y los cuales hay que tutelar. Con respecto entonces al convenio de liquidación de bienes, miren, el convenio podrá caer, como puede caer cualquier contrato, por vicio de la voluntad, típicos casos de voluntad, o vicio del acto jurídico, es decir, imprevisión, todos los actos que hemos hablado, lo mismo que la compensación económica. Además, la partición tiene algunos remedios propios. Recuerden ustedes que siempre vayan en materia de partición, si bien hoy el código es un poco más detallista en regular la partición de la comunidad de ganancias, van a ver ustedes que siempre hay una remisión a las reglas de la partición de herencia. Y es ahí donde ustedes van a encontrar siempre la mayor regulación de las normas que rigen ambos tipos de particiones. Uno de los aspectos hartamente discutidos durante tanto ahora como antes, yo creo que hoy en mucha menor medida, es esta famosa partición que no respeta la mitad de cada cónyuge. Y donde hubo algunos fallos que no homologaron o que cuestionaron. Piensen ustedes, señoras, que si las cónyuges, por mutuo acuerdo, es decir, pactan una división desigual de la comunidad, en nada afecta al orden público, en nada. El orden público, tanto en materia sucesoria como en general el derecho, y en el derecho de familia lo mismo, y sobre todo en el derecho de familia de contenido patrimonial, el orden público lo que no permite es la renuncia anticipada a la ganancialidad. Como no permite en materia sucesoria renunciar a la legítima. Pero una vez operada la muerte o operado el divorcio, desapareció el orden público. Y ese derecho que estaba vedado de convenir porque podría vulnerar el derecho a la ganancialidad, es un derecho que yo ya incorporé con el divorcio al patrimonio. Y puedo disponer como quiero de ese derecho. Por supuesto, el ejercicio de nuestra profesión, como decía Mariel, si yo celebro un convenio de este tipo en un conflicto, no hay duda, más allá de que no haya, digamos, ingreso judicial, porque piensen hoy, que ustedes pueden hacer un convenio de liquidación sin necesidad de divorcio. Porque hoy, digamos, este conflicto se puede plantear sin necesidad de ningún proceso. Optaron los cónyuges por pasar de la comunidad a la separación de bienes. Por convención, no afectaron el vínculo, pero hay que liquidar la comunidad. Porque si la dejan pendiente, le va a quedar en indivisión postcomunitaria y nunca liquidada. Entonces, ese proceso de liquidación hecho, digamos, extrajudicialmente, porque no tienen por qué acudir ahí al juzgado, lo pueden hacer por escritura pública, el abogado podrá hacer el convenio marco y después se harán las adjudicaciones por vía de la escritura pública. También ahí es de buena práctica, ¿verdad? Sí, digamos que cada parte cuente con un asesoramiento independiente, aunque el Código de Ética de Abogados, si no recuerdo mal, hablo de la Capital Federal, en materia de convenios admite, siempre y cuando, digamos, se haya informado ambas partes, que pueda actuar un abogado en la medida, obviamente, que ambas partes hayan prestado su consentimiento en la celebración de un acuerdo. Distinto es en el caso del convenio regulador, divorcio, donde no hay duda que en el ámbito de la Capital Federal, y creo que en la provincia de Buenos Aires es idéntico, ¿verdad?, que haya un doble patrocinio. Entonces, en materia de convenios de liquidación de bienes, tampoco hay que partir de una mutabilidad, digamos, propia de otros aspectos de los efectos del divorcio. Estamos frente a un contrato y será afectado su validez por las mismas razones que se afecta a cualquier contrato. Con el agregado que en materia de partición, el Código contempla la posibilidad de ampliar la partición, hacer una partición complementaria cuando se ha omitido por alguna razón la inclusión de algún bien. Este es un recurso propio de las reglas de la partición de herencia que son aplicables a la partición de la comunidad. Por último, sé que estoy un poco extendido, me voy a referir a... Yo soy muy desprolijo, no mandé material, porque Mariel es un fenómeno, yo les trajo la filmina, le mandó los fallos, yo para eso no soy bueno. Pero les confieso que los fallos que ahora voy a hablar, se los voy a mandar a Erika para que se los distribuya. Me voy a hablar de la posibilidad de arrepentirse.
de los convenios. Es decir, ¿se puede uno arrepentir antes que haya recaído la homologación judicial? Es decir, vamos a suponer que se presentó el convenio, ambos cónyuges lo hicieron, de consumo, ¿verdad? Y resulta que, si bien el divorcio es rápido, siempre hay un plazo, ¿verdad?, entre que se presenta y se dice, y alguien dice, no me arrepiento de esto, no quiero que se homologue, me opongo. Les aclaro que esto también se planteaba bajo el Código Civil. La última reforma, es decir, recuerden que podían hacer una presentación conjunta, presentar el acuerdo, y que pasaba también con el arrepentimiento. Y en general, los jueces son, digamos, han tenido un criterio, a mi juicio, acertado. Han rechazado en general los arrepentimientos. Porque no olvidemos dos cosas. Una es no solo el análisis estrictamente jurídico, el convenio quedó celebrado con la firma, la validez del convenio. El arrepentimiento, ¿por qué en general el tribunal es restrictivo? Porque a lo mejor ve atrás de esto una maniobra fraudulenta de alguno de los cónyuges. Es decir, lo firmó el divorcio y el acuerdo para obtener a lo mejor un pago a cuenta de algo, y resulta que después se quiere arrepentir, ¿verdad? Y de grado. Entonces, en general, los fallos han rechazado este arrepentimiento. Cito como ejemplo último, porque yo traje varios, pero bueno, son anteriores, pero hay una reciente, del 2020, es de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Pergamino, es un fallo del 2020, donde dijo que la retractación de un cónyuge con antelación a la homologación del convenio regulador presentado junto con la demanda carece de relevancia, habida cuenta de que la vincularidad del acuerdo no está subordinada a la homologación judicial, sino a la formación del consentimiento entre las partes. Es decir, está diciendo claramente que el convenio es válido de que usted lo firmó. La homologación a lo sumo le va a dar esa firmeza, esa ejecutabilidad, pero no afecta la validez del convenio. Hay otros, en el mismo sentido, anteriores, también de la Sala E de la Cámara de Negociación Civil, ¿verdad? Es decir, todos vedan esta posibilidad de arrepentirse. Me quedó algo pendiente con respecto a la compensación, digo para ir cerrando, porque estamos un poco excedido de tiempo, que hay mucha doctrina que también prevé la aplicación analógica del Código Español. Pero el Código Español tiene un problema. El Código Español tiene un artículo expreso. Yo acá lo anoté, creo que es el artículo 100, si no me equivoco, dice que fijada la pensión y las bases de actualización de la sentencia de separación y divorcio, podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. Es decir, que en el ámbito del derecho español, si bien también es restrictiva, no crean que es, y en general es a la baja de la compensación, no para subirla, ¿verdad? Entonces, en definitiva, todos estos convenios, digamos, para hacer una síntesis, el divorcio se ha, como para decirlo en términos penales, desincriminado. El derecho no le importa por qué las personas se separan. Pero a mí me parece que ha hecho bien en poner el acento en las consecuencias. Y al poner el acento en las consecuencias, ha validado la autonomía de la voluntad como primera regla para organizar las consecuencias del divorcio. Tengan ustedes presente esto. Nada les impide a ustedes que en un convenio de compensación económica prevean todo lo que quieran. Es decir, dentro de las normas, de las obligaciones que no vulneren la moral, la buena conducta y de las obligaciones prohibidas o de las condiciones prohibidas por el Código. Pero podrían prever ceses si ocurre tal cosa, podrían prever criterios de actualización, podrían prever todo. Lo único que hay que tener cuidado en la Argentina es cuando hace un convenio de compensación económica a largo plazo, no prever algún sistema de ajuste, porque algún juez le puede decir, mire, usted, después de 50 años de inflación, que usted no haya previsto la inflación, es casi una negligencia de su parte. Así que a cuidarse, digamos, cuando uno elabora estos acuerdos de compensación económica. Bueno, termino con el principio. Maril, vos no estabas, pero en la familia feliz, yo digo que es donde no entra el derecho para resolverle los conflictos. Bueno, muchas gracias. Y quedo a disposición para cualquier pregunta. Bueno, por ahora lo que tenemos más que preguntas son coincidencias. La doctora Frisena, que apuntó que coincidía en cuanto al tema de la modificación, que
en la teoría de la imprevisión, la lesión, el enriquecimiento sin causa habilitarían la revisión del contrato, aún en caso de pactos sobre compensación económica. Y en cuanto al arrepentimiento, bueno, la doctora Poblete señala que considera que no se puede arrepentir salvo vicios de voluntad u otro vicio, y Vanina, que no tengo el apellido, hace un comentario similar en cuanto a que no cree que se pueda haber un arrepentimiento válido. Luego empiezan los agradecimientos y los elogios, por supuesto. Gracias. Bueno, yo quiero agregar simplemente, para que tampoco se sienta sola, Mariel. La verdad que yo lo he pensado mucho, el tema de la renuncia, es un tema de los más complejos que hay en el sistema nuestro, la posibilidad de renunciar. Yo creo que en el ámbito de las uniones convivenciales, en principio, sería válida la renuncia. Sería válida. Después, por supuesto, puede haber causas posteriores, como en cualquier contrato, en definitiva, ¿verdad? Que puede ocurrir. Bueno, pues que ya no estamos tan solas, Mariel, ya somos 3. Yo no sé si son los argumentos que usamos para convencer o que estamos ganando por cansancio de tanto insistir. Vos sabés, Carlos, que yo tengo también mis dudas en el matrimonio, porque el pasarse de régimen de comunidad a régimen de separación, en algún punto es una renuncia a la ganancialidad, que por ley yo supletoriamente tengo. Entonces tengo una convulsión mental ahora con todo esto, que no logro todavía tomar una posición clara, pero como al abrir el juego a la separación de bienes está tan atenuado el orden público, también en el matrimonio, por más que tengamos esa norma de la contratación prohibida del 2002, que bueno, que nos está generando, a mí me está sacudiendo bastante. Bueno, yo creo que es un desacierto mayúsculo del código. Absolutamente. No hay duda. Si alguien puede decir, en general la filosofía del código me parece buenísima, pero hay que reconocer que ese 1002, esa prohibición de contratos entre cónyuges casados bajo el régimen de comunidad, es un retroceso, es peor que en el código de Vélez. Anti-velezano. Es anti-no-diluviano, sino velezano. No, y es discriminatorio. ¿No? También. Claro, porque le decís, si querés contratar, pasate al régimen de separación de bienes. Claro, tenés razón. Claro. Es probable que también se pueda plantear esto en los cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes. Es para analizar. Porque, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo lo que uno tiene que internalizar, y a veces le cuesta, es que de la perspectiva ontológica, del ser, no hay diferencia entre la convivencia y el matrimonio. Claro. Si uno lograra internalizar, hablo del ser, por supuesto que en el campo jurídico podemos hablar, pero yo, mi vecino, no sé si está casado o convive, qué sé yo, es una familia. Entonces, esto de que si le permitimos a la unión convivencial y no a los matrimonios, en fin, es un tema de los más, yo creo, coincido con Mariel y con Marta, que es de los más difíciles para resolver. Hay alguna razón de decir, bueno, pero ¿qué pasa si, como dijo ella, bueno, me comprometí algo y resulta que quedé cuadripléjico a través de un accidente? Pueden pasar. Bueno, entonces apliquemos las reglas generales de los contratos. Y sí, podría ser eso una vida. Carlos, perdón, doctora. Perdón que interrumpa. No, tenemos una pregunta que ha entrado ahora de la doctora María Carretero, también de Jujuy, que pregunta a Carlos si la compensación económica se puede celebrar o acordar por escritura pública y en caso de ser posible, si puede ser objeto de revisión judicial. ¿Y cuál sería el juez competente, si el de familia o el común del fuero civil y comercial? Bueno, a las dos preguntas... Pero era la única pregunta que había entrado. Sí, por supuesto, no es necesario que sea por escritura pública, se puede hacer si quiere por escritura pública, esto no está impedido, hay libertad de forma para la competencia.
conversación. Así que escritura pública, convenio privado con firma certificado, convenio presentado con el convenio regulador para homologación o convenio hecho después de la sentencia. Es decir, hay libertad de formas. Si lo quiere hacer por escritura pública, obviamente. Y el juez competente es el juez del divorcio. No hay otra, ahí creo que no hay discusión respecto de la competencia para la revisión eventual de esa compensación económica. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Pistoia. Dice, si en un divorcio sería de buena práctica, entonces iniciarlo con convenio regulador de, alimentos, comunicación, atribución del hogar conyugal, compensación económica, y si las partes quieren pactar en privado el tema de la adjudicación de bienes, hacerlo en instrumento privado con firmas certificadas. Y luego con ese contrato marco concurrir a un escribano que realice las escrituras necesarias. Y si sería restrictivo en el arrepentimiento. No, digamos, el convenio, el arrepentimiento para mí es válido desde que el convenio se celebró. Ahora, claro, por supuesto está subordinado a que dicten la sentencia de divorcio, si lo hacen, digamos, fuera del expediente. La buena práctica, mire, yo le diría que la mejor práctica, la más conveniente sería que acuerden todo, por supuesto, eso evitaría un montón de conflictos. Lo que yo entiendo que usted está diciendo, y sí me parece importante, es que usted puede decir simplemente con respecto al marco, a la liquidación de la comunidad de ganancia, que lo han acordado de forma privada, y el mismo día que firmaron la demanda de divorcio, celebraron un convenio, si quieren certifiquen la firma, y una vez que tiene sentencia, con la sentencia van a un escribano, y ese escribano hará las adjudicaciones de acuerdo a lo que hayan convenido, y ahí no interviene para nada la justicia. Pero esto está permitido por el propio código. Recuerden que en materia de partición de herencia, a la que siempre hay que remitirse, la partición puede ser privada, mixta o judicial. Bueno, una última pregunta y ya no los molesto más. Esta se refiere a por qué motivo los acuerdos prenupciales deberían hacerse ante escribanos. O sea, ¿cuál consideras que es el motivo para que se hagan ante escribano público? Ahí hay una discusión que la verdad... de forma. Y nos hemos ido a patrimonial, es inevitable. Es inevitable. Acá el tema es, yo no conozco hoy como el estado de los registros civiles de toda la nación argentina. Acá hubo una discusión de varios registros, que algunos sobre la base del artículo 420 del Código Civil y Comercial, que se refiere, recuerden ustedes, a las solicitudes de matrimonio, digamos, el inciso, lo voy a leer textualmente, el inciso dice: declaración de los contrayentes si han celebrado o no convención matrimonial, y en caso afirmativo su fecha y registro notarial. Es decir, que estaría presuponiendo que la convención matrimonial tiene que ser hecha por escritura pública según este inciso. Y además la norma específica del 448. Pero después dice, la declaración de los contrayentes si han optado por el régimen de separación de bienes. En virtud de esta disposición, bueno, le leo algo para que complete el panorama normativo. El 448 es categórico. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas en escritura pública. Esta norma es categórica y es la norma especial. Entonces, ¿esto qué generó? Generó que algunos registros, originalmente el de la Capital Federal, admitía que las partes fueran al registro civil y en ese momento, en el formulario, en un casillero, le hicieran marcar si se quería casar por el régimen de separación de bienes, marcando sí, ¿no? Una rayita. Bueno, esto generó una reacción de mucha parte, incluso del propio Colegio de Escribanos de la Capital Federal, diciendo que esto violentaba lo que decía el Código Civil en materia de formas de la convención, de la opción. Lo modificó el criterio, Provincia de Buenos Aires siempre sostuvo el criterio de que debe ser hecha en escritura pública. Yo le voy a dar mi opinión. Yo creo personalmente que la única forma válida es la escritura pública. No hay otra forma de admitir. Esto de sostener que puede haber opción sin convención, a mí no me cierra. No me cierra de ninguna manera. Y me parece, fíjense ustedes, en fin, las consecuencias que puede plantear esto. Supóngase que en el registro que admite esto, las partes optaron por el régimen de separación de bienes, pasan los años, adquirieron bien, y resulta que a alguien después se le ocurre plantear que esa opción es nula, no es válida, quedaron casados por el régimen de comunidad, y entonces
bueno, un juez va a decir, probablemente va a encontrar la fórmula para no, digamos, hacer lugar a esta petición, sea por los actos propios, en fin, no me imagino, pero puede traer muchos conflictos. La importancia de la escritura pública para mí está dada porque el deber de información que tiene que tener un escribano para quien va a optar. Porque quien va a optar por un régimen de separación no es un funcionario que le diga marque una X en un formulario. Si alguien que no sabe que... Mire, pensemos algo que... el conocimiento del derecho es una ficción. Los abogados conocemos el 15% de una legislación. Imagínense la gente. De que usted le diga marque una X. No me opondría. Por supuesto no me opondría si hay otra forma de opción, es decir, de publicidad. Si el código dijera que lo puede hacer el funcionario público, bueno, pero habría que capacitar al funcionario público para que la persona que se vaya a casar y diga, que le pregunte, no es un problema, ¿casa por comunidad o separación? ¿Qué le gusta? ¿De dulce de leche o de chocolate? No. Tendrá que decirle, mire, usted se casa por la comunidad, mínimamente explicarle, los bienes serán que compren. Si se casa por la separación de bienes, algo. Esta me parece que es la función que cumple el escribano, ¿verdad?, cuando hace la escritura pública de la convención. Bueno, nos hemos excedido como siempre, Erika, perdón. Hay agradecimientos y elogios en el chat para ambos. Yo les agradezco realmente de todo corazón que hayan colaborado con el Instituto participando en estos encuentros de juristas a 5 años de la sanción del nuevo código. Para mí un placer especial, por supuesto, el hecho de haber estado con ustedes, así es que me metí donde no debía también. Así que bueno, muchas gracias de todo corazón. Gracias, Erika, gracias a los participantes. Esto realmente ha sido muy enriquecedor. Yo estoy encantada, además he encontrado quienes piensan igual que yo, así que... Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Marta. Chao, Mariel. Chao, Mariel. Ojalá podamos vernos en Mendoza el año que viene, en persona. Tomando un buen vino. Miremos blanco, como decía la querida Nora Lloveras. Miremos blanco que vamos a encontrarnos. Bueno, un placer, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas gracias.